Bien, en esta ocasión nos encontramos conversando con mi amigo Felipe Alejandro Urrego Hacha. Él es de la ciudad de Piura. Nos conocemos con él de hace unos añitos. Nos conocimos en Chulucanas y ahora está en Adiós de Huacho. Ha terminado ya sus estudios de teología, está haciendo su experiencia de pastoral. Felipe, bienvenido al programa. Gracias, padre, por la invitación a usted. Sé que usted también realiza una mención muy buena de evangelización. Le conozco desde algunos años, como usted bien lo menciona, y es una alegría inmensa podernos reencontrar nuevamente por aquí. Hemos dialogado, hemos coincidido en algunos momentos, pero no ha habido la oportunidad de conversar largo y tendido como esta vez, ¿no? Pues sí, yo estoy muy feliz, muy contento de tenerte aquí en el programa. Bueno, ya he dicho que como nos conocimos, de dónde eres, ¿no? Ujú. Que estás en el Dios de Guacho, en esta etapa ya habiendo terminado los estudios, y estás haciendo tu año de pastoral, tu tiempo pastoral. Pero empecemos desde tus inicios. ¿Cómo era Felipe de chiquito, cuando era niño? Bien, Felipe de chiquito, padre, por así decirlo, era alguien, tal vez mi vocación la remontaría a un hecho más particular anterior, ¿no? Pero A primero ver, a hablaré ver. del punto inicial. Siempre he dialogado esto con mis padres y mis papás cuando se conocieron siempre anhelaron tener hijos, ¿no? Pero en un principio, por ejemplo, para mi madre era un poco difícil y lo sigue siendo. Entonces ella ha tenido que recurrir a tratamientos y para poder quedar embarazada. Entonces, nunca ha sido sencillo para ella ser madre. Entonces, ahí viene la fe grande. Ella me cuenta que una vez hizo una promesa, son muy devotos en el norte, sobre todo de Piura, del Señor cautivo de Ayabaca. Y claro, mi mamá dijo, ¿no? Dios mío, dame un niño por medio de esta fe grande que tengo, quiero un hijo. Y claro, mi mamá le puso tan grande esa fe porque es algo maravilloso y el Señor, pues a tanta petición, queda embarazada en diciembre de 1996 y en el 97 nazco yo, en agosto, ¿verdad? Oh. Entonces, algo que me marcó mucho fue mi mamá, decía ella que tenía una familiar que había quedado embarazada, eran cercanas, ¿no? Pero como que esta prima de ella no quería tener hijos. Y eso a mi mamá le dolía porque decía, Señor, yo tanto que te pido tener un niño o una niña y a quien no, a quien puede tener, le das y no lo quiere, ¿no? Y yo que quiero tener, no me das. Y entonces mi mamá, cuando yo le comenté un poco ya a los 5, 6 años, 7 años, no le impresionó tal vez el decirle quiero ser sacerdote, porque me decía, Oh, hijo, mira. yo desde que tú naciste te ofrecí al Señor, siempre te ofrecí. Entonces siento eso yo que desde muy niño, a los 5 años, llamémosle tal vez, siempre le he dicho esto y lo vuelvo a recalcar, en las familias católicas practicantes nacen vocaciones, porque los padres son un primer reflejo de esto. Y claro, participábamos de misa todos los domingos. Mis papás lo siguen haciendo en Piura. A veces por el trabajo tiene que ir uno en distintos horarios, pero siempre se procura ir juntos. Y claro, desde niño sentía ese llamado. Me acercaba, me cuenta mi madre, haciendo referencia a ella, que me acercaba a la parte de las graditas del altar y yo subía y me sentaba allí y lo miraba siempre al sacerdote, ¿no? Entonces cuando iba pasando los años, mi mamá le dije, yo quiero ser sacerdote, es mi sueño, no sé cómo se forman, pero es mi anhelo, es mi gran deseo que quiero, ¿no? Mi mamá me dice, hijo, si es tu decisión, la vamos a conversar con tu papá cuando llegue el momento y se te dará el apoyo, ¿no? Ese es como un inicio de mi vocación, de ahí tengo para desplayarme mucho, ¿no? Ya. Y esto más o menos, ¿cuántos años tenías cuando descubriste tu primer indicio vocacional? Para serle franco, lo que yo recuerdo era que tenía 5 años. Cinco Cinco años, años, ¿no? 5 años. Chiquito. Era niño, sí, sí. Como el Papa que celebraba misas de niños. Ah, sí, sí. Entonces, no, a lo mejor es un vaticinio, de repente tú vas a ser Papa. Sería No, interesante, ¿no? No, lo la gracia de importante Dios siempre es sorprende, el ¿no? tiempo. Siempre sorprende, sí, sí. Y luego, ¿cuál fue tu proceso? Ya en 5 años tenías tú ese deseo de ser sacerdote. Luego, ¿cómo fue madurando la vocación?
Mira, algo que yo siempre aprendí y eso le agradezco mucho en un inicio a la diócesis de Chulucanas y a un sacerdote que usted conoce, que es el padre Ventura Morecalle. Este padre fue un gran impulsor vocacional en mí. Todo parte desde que yo iba a la sierra con mis papás. Yo nacido en Piura, pero ellos siempre tienen ese amor, esa tradición de ir juntos a la fiesta de San Pedro, de San Pablo, Corpus Christi. Entonces yo participaba de la misa inclusive en la sierra. Era acólito en Piura, monaguillo, en la parroquia Santa Rosa, de donde es el arzobispo de Piura, es a quien le Ah, aprecio y sí, le Monseñor Luciano. Luciano, ¿no? Y él me conoce desde muy niño. Entonces yo participaba allí en la capilla Señor Cautivo de Santa Julia. Y claro, cuando iba a la sierra, le decía al padre, padre, ¿puedo apoyarle? Sí. Entonces me iban haciendo poquito a poquito, ¿no? En otra oportunidad, cuando tenía 11 años, ya paso de los 8 a los 11, fuimos nuevamente a la sierra y le digo, padre, ¿le puedo acompañar donde va a celebrar misa? Ah, sí, vamos. Mis papás en un inicio con ese temor, porque no lo conocemos al padre, ¿no? Y todos esos escándalos que más o menos se desataron en esa época tenían temor. Pero me dijeron, anda, como iba una madrecita de las dominicas que trabajaba en Montero, porque ella era muy buena también, me iba y así poco a poco iban haciendo, hasta que un día me animé en cuarto, quinto, secundaria, le digo, mamá, estoy días libres, tengo vacaciones, quiero acompañarlo al padre Ventura. Mi mamá me dice, no, pero todavía espérate, ¿no? Y entonces yo cojo el celular calladito una vez y le llamo, padre, tengo días libres, no me dejan ir, yo quiero ir, háblele usted a mi mamá, a mi papá. Y mi mamá, mi papá, perdón, el padre le llama a mi mamá y le dice, hola, señora Bredesvinda. Y ni cómo decirle no, porque ya le apreciaban un montón. Con el temor y todo fui, lloramos, como no tiene idea, con mi madre, porque era la primera vez que nos separábamos. Menciono mucho a mi madre porque más he convivido con ella y tengo una vida aparte de contarle de lo que es el trabajo en el mercado que realicé también desde muy niño. Entonces me fui, le acompañé unos días y ahí sentí que poco a poco era mi vocación, ¿no? El ver cómo rezaba, cómo se conectaba con la gente, la participación de la misa, el mismo hecho de bendecir los alimentos, todos esos gestitos pequeños iban motivando mucho en mí ese crecimiento vocacional. Él me ayudó mucho y al final el padre Ventura es quien me da la carta para yo ingresar al seminario, ¿no? Ajá. ¿Tus padres a qué se dedican? Mi papá es abogado, trabaja para el Poder Judicial, tiene años ya sirviendo allí, y mi mamá en su caso es una empresaria independiente, ella realiza labores muchas, ¿no? Tiene sus puestitos, tiene sus animales, tiene sus cultivos, etcétera, ¿no? Es una empresaria libre mi mamá. Ujú. Interesante, interesante. Bueno, entonces ya el padre Buenaventura me dijiste, ¿no? Ventura, Ah, el Ventura. padre Ventura te da la carta de recomendación para que ingreses al seminario. Ingresaste al seminario de Chulucanas. ¿En qué año fue? 2014. Y ahí pasó algo interesante también. Conocí a otro gran sacerdote que es amigo mío y le visito mucho, el padre Santos Rosendo Cruz Piñín. Él me Ya. recibe Sí. y él, pues ahí también, la acogida me marcó mucho, ¿no? Porque en un inicio yo fui un año antes, pero solo de pasadita, como para conocer. Ya tenía ese deseo. Yo digo, quiero ser sacerdote, pero quiero ser sacerdote en la sierra. Y claro, los caminos del Señor son interesantes, son misteriosos y se dio. Me recibieron, me acogieron, me trataron de la mejor manera y es algo que cuando fue su periodo de gobierno y con otro rector más, se mantuvo muy bien. Es algo que valoro mucho y sobre todo también a quien agradecería en ese momento, pues es al obispo Daniel Turley, ¿no? Quien Ah, también era muy qué cercano, bueno. muy acogedor. Esa sencillez con la gente, pues te marca, ¿no? Cuando tus padres a veces iban a la sierra y los abrazaban, ¿no? Es algo que la gente siempre recuerda, esos gestos del obispo. Sí, Sí, sí. Daniel Torres es fenomenal. ¿Y por qué no ingresaste al seminario de Piura? Estando en Piura, fuiste a un seminario más allá. Claro, y es interesante esto, porque yo cuando estaba en el último año quinto, tengo un primo que es sacerdote en Sullana, ahora trabaja en Sullana, y él se entera, porque yo le comento a Monseñor Luciano, y ellos tratan de convencerme que me quede en Piura, aunque la formación es algo mejor, que aquí, porque te vas muy lejos, sirve a tu Dios, así me decían. Pero yo sentía que el Señor me llamaba para algo más. Entonces, yo ya había conversado con ellos, les había dado mi palabra, participé en algunas academias que me invitaron de la parroquia Santa Rosa al seminario
Arquidiocesano San Juan María Vianney. Los domingos tienen sus academias vocacionales muy bonitas para los jóvenes que quisieran ir, pues creo que todavía lo mantienen, ¿no? Entonces hay un tiempo de oración, te dan un tema, convivencia, juegos. Es muy interesante, pero yo ya había dado mi palabra y digo, Señor, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces es algo que me marcó mucho y dije, pues si me has llamado para el servicio en la sierra, en el Alto Piura, aquí estamos. Y es así que yo acabé muy jovencito y luego me fui a Chulucanas, ¿no? Hice mi año de propedéutico y de ahí empezó una historia que ya la puedo catalogar, una aventura de fe muy bonita. Una aventura de fe. Sigue contándonos sobre esa aventura de fe. Entras al seminario, ¿cuál es tu proceso? Bien, yo ingreso el 2014. En Chulucanas existía en esa época la metodología de ingresar después de Semana Santa y después del encuentro de pastoral, ¿no? Era así como que se había fijado esa fecha. El primer año ingresamos 5, de los cuales acabamos solo 3. El proceso vocacional es algo de esto, ¿no? Que no entran siempre cantidad y el perseverar a veces es complicado porque venimos de distintas realidades y no siempre reaccionamos de la misma forma y a veces hasta nos cuesta. El primer año marcó mucho, fue el año de propedéutico, donde uno no es seminarista aún, pero tratas de asemejar esa vida. Normalmente la vida se hacía en Santo Domingo, en el distrito de Morropón, en la sierra, ¿no? Perdón, en la provincia de Morropón, en la sierra de Morropón, Santo Domingo. Pero como éramos muy poquitos, ya no convenía la inversión también, porque para abrir lo mínimo se requerían unos 15. Entonces nos dijeron, ustedes van a hacerlo en Chulucanas. En ese año también tuve la oportunidad de conocerle, y eso lo guardo como un gesto maravilloso, al Papa Roberto, perdón, al Padre Roberto Prevos, cuando llegó con Monseñor Juan Magnaf a los 50 años de la diócesis. Y fue un gesto interesante, ¿no? Yo digo, he tenido la oportunidad de conocerle al Papa desde que era sacerdote y cómo es la vida. Y eso me marcó mucho también. Conocí muchos amigos, me ayudaron en este proceso, familia. En sí es una fuerza conjunta, no solo eres tú, es tu familia, tus amistades que te impulsan, te animan. Van a haber dificultades, sí, pero siempre esa consolidación en lo que tú quieres y es amar a Dios y eso lo hace siempre, ¿no? Ese es el año de propedéutico, fin de año. Académicamente agradezco mucho a Dios, no me ha costado mucho, es algo que me puedo concentrar muy bien y realizar mis actividades y darle bien al estudio. Pero claro, era una realidad. Entras a una formación, ya no es que yo pongo mi horario o hago lo que quiero, ¿no? Sino ya entras a formarte ya como Dios quiere, por así decirlo. Ese es el primer año, el 2014. Ya luego tú pasas a lo que viene a ser Humanidades 2, Filosofía 1 y Filosofía 2, que eran los 3 años de filosofía allí en Chulucanas, en las cuales también me ayudó mucho en el proceso el Padre Santos Rosendo Cruz Piñín, quien hasta el día de hoy pues mantengo esa cercanía y aprecio en esos años. Marcaron mucho, me ayudaron un montón. Y claro, eso fue mi filosofía, ¿no? Mi filosofía también un proceso. Hay momentos en los que uno ya quiere tirar la toalla y decir, Dios mío, esto no es, no es para mí, pero ahí nuevamente entran a tallar tus padres, que al final se vuelven en tu baluarte, tu sostén. En el inicio de esta conversación yo le dije que en primer momento me apoyaba solo mi madre, porque a mi papá le costaba. Soy el único hijo varón. Pero cuando ya conoció un poquito más de cerca la realidad, qué es lo que hacemos, que no solo leemos lecturas de santos y perdemos el tiempo como él tenía esa concepción, sino que es más profunda, ¿no? De la cual uno se dedica al estudio, a la pastoral, a profundizar más en lo espiritual, en lo humano. Hay una transformación muy grande en la persona. Entonces mi papá ahora es uno de los que más me apoya y siempre está al pendiente. Hijo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la gente? Y eso me ha ayudado un montón, padre. ¿Para qué le voy a mentir? Tus papás, tus amistades juegan un papel muy determinante. Y le contaré también cuando llegue ese momento de una dificultad que tuve, no nada grave, ¿no? Pero en la cual sentí que mi vocación tan valió. Ujú. ¿Quieres ahondar en ese problema o No, sí, es no, algo yo que no compartes? no lo veo como algo malo porque, digo, los caminos del Señor son maravillosos y siento que Él lo hizo para bien. Sigo contando, cuando acabé la filosofía, el 2017, sustenté mi tesis, me fue muy bien. Ese año, pues, Monseñor Daniel me dijo en el 2018 ya, hijo, quiero que hagas tu experiencia de pastoral.
en la parroquia San Antonio de Padua de Montero, en Ayabaca. Ujú. Usted ya estaba más o menos por ahí, recuerdo, porque le he visto en una que otra Sí, ahí oportunidad. nos Ahí conocimos nos con- y nos encontramos también, pero un año antes, creo que en el 2017 nos encontramos en el seminario. Usted daba eh, retiros allí, sí. Fui a dar un retiro y luego ya fui a Montero a hacer una experiencia de Semana Santa, creo, y ahí Ujú, nos ujú. encontramos. Y tengo Exacto, una ahí nos foto por ahí encontramos. de recuerdo. Sí, 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 me acuerdo mucho, claro, el padre Walter Sí. Malta. Y no, me acuerdo mucho porque sus experiencias y cómo se formó también en Trujillo ayudaron bastante, ¿no? Y ayudan a los chicos, pues, siempre me acuerdo de esos gestos bonitos. Y claro, Y viene, antes de que hables de ese tema que nos estabas por hablar, de tu experiencia, ¿sientes que el trabajo que hicimos, lo poquito que hicimos contigo, te ayudó en algo? sí, claro, porque digo, ver un cura aburrido, un cura amargado también es fastidioso, ¿no? Porque, oye, decía Francisco, yo no quiero solterones, ¿no? Sino gente de alegría. Y claro, esa alegría usted la transmitía en su forma de evangelizar por las redes y también evangelizar presencialmente. Para nosotros fue un privilegio, yo lo veo así, porque su recorrido de usted es muy bueno, muy interesante, entonces digo, es alguien que nos pudo haber ayudado y en su momento lo ayudó muy bien. Los temas que tocamos siempre eran muy bonitos, la profundización espiritual, el camino de la vivencia sacerdotal, la comunión con los sacerdotes. Son temas que uno tiene que ir conociéndoles ya desde que es seminarista. Y Qué sí, me bueno. ayudó Bueno, bastante. nos Sí, ibas claro. a contar tu experiencia ahí en Montero y no sé qué es lo que pasó. Sí, en el Montero el 2018 yo fui, trabajé con unos padrecitos, el padre Luis Amaro, en su momento también estaba el padre Juan Mondragón y unas madres. Trabajamos juntos, hicimos una labor pastoral muy bonita. Para mí era el contacto primero con la parroquia de una forma más amplia, ¿no? Porque solíamos ir en vacaciones, pero era más cortito y no había mucha gente, porque en los meses de enero y febrero siempre suelen viajar a la costa, que es lo normal. Algunos por estudiar o otros por vacacionar. Y claro, el encontrarme allí también fue un privilegio. No sé si gracias de Dios, pero la parroquia de Montero engloba también el distrito de Jililí y de Sitges. Mi papá es de Sitges. Oh, Entonces, sí, entonces para mí se me hacía una bendición porque iba siempre a la casa donde han vivido mis abuelitos, conocer más de cerca a los paisanos que hasta el día de hoy tengo mucha amistad con ellos. Aquí, por ejemplo, en Guaral tengo unas amistades que son hijos de allá, de Siccheños, y siempre les suelo, cuando hay el tiempo y la oportunidad, les visitamos, ¿no? Y claro, eso te ayuda, te ayuda. Hice el 2018 mi año de pastoral con la gente, visitando los sectores, conociendo la realidad pobre, algunos muy triste, ¿no? Condiciones muy lamentables. Y ahí me surge la pregunta, ¿qué podemos hacer como iglesia? Y es allí que me acuerdo de una ayuda muy grande que usted me dio con la señora Dalia Fernández. Creo que es Dalia Fernández, si no me equivoco. Dalia Fernández, sí. Sí, sí, sí. Ella, por ejemplo, yo tenía esa intención. Le comenté a usted, no, padre, me gustaría hacer una chocolatada, ¿no? Y usted me dice, mira, pero creo que es muy tarde, pero déjame intentarlo y te paso la voz, ¿no? Y esa señora del Club de Leones, usted me la pasó, fue una gran bendición. Hicimos actividades luego en diciembre. Llevamos una ayuda, una sonrisa a estas comunidades que casi nadie iba, porque lo que se suele ir a la sierra es vamos al distrito principal y ya, ¿no? Si es que se puede, pues se va a un caserío, ¿no? Pero nosotros lo hicimos más amplio. Y también otra actividad que le agradezco en ese momento al rector, que era el padre Eddie Paucares, por ejemplo, cuando realizamos para los peregrinos que pasan por allí hacia Ayabaca. Entonces, con mi familia, con unos amigos, yo les propuse, les dije, mira, a mí yo sé que el peregrinaje es un camino muy doloroso. No sé qué realidades van, cada uno tiene una cruz muy dura, muy difícil, porque para caminar tienes que tener algo que tú le pides a Dios y sabes que es muy fuerte, entonces tú le ofreces tu sacrificio. Y entonces ahí es como que le arrancamos un milagro al Señor cautivo, decía el Padre Francisco. Y claro, yo decía, ponerles un granito de arena, llevarles un pancito, una galletita, una agüita para ellos, con el equipo juvenil, le marcó mucho hasta la vivencia de los jóvenes porque tú ves una realidad muy distinta a lo que a veces se refleja en cámaras. Oh, los peregrinajes dicen sí, pero ver el sufrimiento así cara a cara, el atenderles con sus heridas, el atenderle con sus huellas, con sus cortes, ¿no? Escucharle sus problemas.
es algo muy profundamente que te marca. Y eso lo Wow. hicimos. Sí, sí, eso lo hicimos, me motivó mucho. Y ese año cuando acabé, salí muy bendecido y dije, Dios mío, este es mi camino. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2018 cuando uno acaba la filosofía, siempre se corta porque necesita el obispo y tú también reflexionar si realmente quieres ser sacerdote o también decir, Dios mío, pues puedo elegir otra vocación, ¿no? Me pareció interesante y siempre lo recalco esto porque vale la pena hacer este corte porque te ayuda a madurar. Y a mí me ayuda a madurar, eso lo agradezco mucho. Ya terminamos ese año, hicimos la carta que se suele hacer al obispo para que te admita a los estudios teológicos. Le hicimos, el monseñor me dio la bienvenida y fui el 2019 al seminario. Este año, para mí, lo catalogo como uno de los mejores años que pude haber hecho, pero al final hubo una marca, ¿no? Sí, me acuerdo un poco de esto. Cuando llegamos en diciembre, yo estaba contento porque decía, voy a hacer otra chocolatada. Hicimos tres con la bendición de Dios, 18, 19 y 20. Quiero hacer una chocolatada y vamos a planificarlo todo pensando en eso. Pero los formadores en esa época, a fin de año me dicen, hijo, el obispo quiere conversar contigo personalmente a fin de todos, ¿no? Me sorprendió, nunca se me pasó en la cabeza por qué, no había hecho algo malo, por así decirlo, ¿no? Pero dije, bueno, será algo breve, ¿no? Y si quiere conversar conmigo, serán algunos temas o estará pensando en algo, entonces ya, me quedé, eran las 5 de la tarde cuando había terminado la ceremonia, todo de clausura de ese año, y no llegaba el obispo, eran las 6, ya se habían ido los seminaristas, solo estaba yo, en mes de diciembre, esperando, corriendo, porque al otro día tenía que salir de madrugada. Y a las 7:30, por medio del padre Alexandor, me llama que vaya a su casa, ¿no? Al obispado, ahí en el centro de Huacho, perdón, de Chulucanas, donde van a ir los jóvenes también en esta Jornada Nacional de la Juventud este año. Entonces yo fui, me entrevisté con él, me leyó mi informe, que había hecho un buen año, que era un excelente muchacho, ¿no? El obispo siempre nos recalcaba nuestras virtudes, pero cuando leyó un pero, que lo he dicho dos veces, me sorprendió y me dice, pero el equipo de formadores ha pedido de que descanses un año para madurar algunas condiciones humanas que hemos notado que son muy pegadas. Por ejemplo, ellos algo que decían era que yo sufría mucho de mamitis, que presumía tener dinero, cosas que a mí me dolieron en el momento porque nunca fueron ciertas. El otro era que, por ejemplo, era muy machista, homofóbico. Entonces, no sé, o sea, no sé ni de dónde salió eso, pero ya lo dejo a Dios, ¿no? Entonces el obispo me golpeó bastante esa decisión porque lo que habían dicho y que el obispo había tomado la decisión de decir que yo tenía que descansar el 2020. Pero me dijo, hijo, mira, tú no dejas de ser seminarista, tú vas a venir siempre, vas a estar con tus director espiritual, el padre Miguel Sedán, vas a contactar al seminario. Entonces, tú no estás dejando de ser seminarista, solo te pido que este año descanses, no es nada grave y ya. Yo no lo acepté, me dolió, pero me resigné. Mis papás también fueron, se entrevistaron con Monseñor Daniel en febrero. Él les decía que era un año sabático, pero un año sabático se supone que la persona lo pide, ¿no? Entonces, ese año sabático no coincidía con la definición. Mi papá, como es abogado, pues los términos no lo podía engañar, ¿no? Entonces nunca se cuadró, pero me dice, hijos, mi papá me decía, hijo, si es la voluntad de Dios, pues hay que también afrontarla, ¿no? Pero al final es un añito y tú vuelves. No, no te preocupes, me decía, ¿no? Hay que dejarlo en manos de Dios. Entonces ese año se desata la pandemia. Eh, yo decía, este año libre, ¿qué hago? Fuimos a la parcela. Gracias a Dios me inscribí en la Universidad de Piura y pude realizar otros estudios de inglés y francés. Mi sueño era ir a la universidad, tener un poquito de experiencia, un año siquiera, ¿no? Pero tampoco se dio por la pandemia, porque justo cuando ya faltaban una semanita para empezar las clases, empezó todo esto en marzo, ¿no? Y la pasé en el campo, en Sullana, con mis abuelitos, mis papás. Mi papá tuvo que descansar un tiempo también porque el contacto, los documentos, le era imposible, ¿no? Entonces mi mamá, ella sí no podía parar porque su negocio depende mucho de lo que ella pueda generar. Entonces ella iba y venía todos los días a Sullana.
Entonces yo veía ya los animales, veía también ahí las plantas, a mis abuelitos y estudiaba virtualmente, ¿no? Me marcó mucho, estuve así como 4 meses hasta que mi madre me dice, ven para Piura para que nos apoyes. Seguía yendo a los direcciones espirituales, les visité a los nuevos formadores y claro, yo trataba de mantenerme al contacto. Y en octubre yo le escribo a Monseñor Daniel, le digo, Monseñor, mira, ya ha pasado algún tiempo y quiero hablar con usted. Ya me dice, hijo, qué alegría que me has escrito, ven, ven a la casa y conversamos, ¿no? Yo voy, me dice, estoy contento contigo, estás cumpliendo todo lo que te he pedido, sigue adelante. Y le digo, Monseñor, ¿y para el año vuelvo? Sí, claro, tú vuelves tranquilo, no nos ha hecho nada mal, o sea, en el fondo, pues nunca se entendió. Y él mismo sabía, y es algo que él me reconoce siempre que me ve porque se emociona, ya le voy a contar esas experiencias, ¿no? Entonces me dice, hijo, sí, ven, ven, no hay ningún problema. Entonces ya, yo fui al seminario. Con mis papás siempre habíamos la forma de llevar un apoyo, llevábamos a veces papa, a veces fideos, porque era pandemia, ¿no? Es difícil que haya ingresos para el Ujú, seminario, el sostenimiento era complicado, pescado llevábamos. Y traté de mantenerme muy de cerca. Pero ¿qué pasa? Y aquí menciono a los nuevos formadores. Cuando en el noviembre, a fines de octubre, perdón, se notifica a Monseñor Turley que él dejaba de ser obispo ya de la diócesis de Chulucana y asumía el nuevo, yo me vuelvo a entrevistar, él me dice que todo seguía bien, que él iba a hablar al obispo. Ah, yo lo dejé ahí, ¿no? Le digo, Monseñor, ¿cree que puedo ir? Capaz ahí fallé y es algo que a veces me duele, porque el Monseñor Daniel me invitó a la ordenación de Monseñor Cristóbal, pero yo, pues por mantenerme siempre al orden, al régimen, le consulté al rector, ¿no? Le digo, mire, el obispo me ha invitado a esta ordenación, ¿cree que deba venir? Y el nuevo rector me dijo no, porque hay mucha gente, la aglomeración, etcétera. No sé por qué lo dijo, pero al final creo que debía haber ido a esa ordenación que me invitó Monseñor Daniel Turley, ¿no? Y no fui. Entonces, cuando ahí lo cambian, yo saco una cita con el nuevo obispo, se entrevista conmigo. No sé qué le pareció la entrevista. Solo recuerdo una pregunta que para mí fue determinante y que luego le consulté a Monseñor Daniel. Me dice, ¿y si yo te mandara de misión a Piura, tú irías? Yo le digo, claro, por obediencia y respeto a mi obispo, donde él me mande, ¿no? No tendría por qué contradecirle. Ah, ya. No le gustó mucho y yo salí con esa encrucijada, no respondí bien o no respondí bien. Y como todavía estaba por ahí Monseñor Daniel en la diócesis, fui a visitarlo porque él estaba dando cursos, retiros por ahí a los grupos, a las parroquias. Y le hice la misma pregunta que me habían hecho y me dice, hijo, has respondido de la mejor manera, ¿no? Y bien, sentí que estuvo bien. Llega diciembre, me entrevisto con los formadores y como es, ¿no? Cuando cambian de obispo también cambian de visión los formadores, por así decirlo. Y me decían que yo no iba a ser recibido en esta diócesis y que no debía volver allí. Conversé con el señor Daniel, le dije, me parece injusto, él también trató de hablar, no creo que le empelotaron. Y entonces eso fue algo muy duro. Mis papás, también mi mamá me acompañaba porque le ayudaba en su negocio, hemos conversado. Presenté una carta de reconsideración por motivación de Monseñor Daniel. Tampoco supuestamente se reunieron en febrero. Luego me iban a dar la carta final, pero nunca nunca lo hicieron, ¿no? Y al final solo lo que me dijeron es, tú no puedes seguir aquí. Si quieres puedes ir de otra diócesis, pero aquí ya no te podemos recibir. Nunca supe por qué, entonces cuál era el sentido de que descanse un año si no me querían recibir, ¿no? Eso me marcó mucho, me dio cólera porque fue un golpe muy duro. Siempre traté y siempre enaltecí mucho a la diócesis donde estuve, pero marcó bastante. Entonces yo regreso a Piura, 2021. Mis papás me dicen, hijo, pues sigue estudiando tu carrera de inglés, sigue adelante, ¿no? Ya las iniciaste, ya te quedan 3 semestres y dale, apóyanos acá y luego ya veremos. Yo seguía, no perdía la esperanza, pero ya un poquito más había bajado mi deseo, ¿no? Conversamos con mis papás, me dicen, hijo, si es tu vocación, pues te ayudaremos donde quiera el Señor. Y acabé ese año los estudios de inglés en la Universidad de Piura, que agradezco mucho la exigencia y vale la pena recalcar esta universidad. Y el 2021 yo eh, comienzo a decirle a mi mamá en mayo, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí, ¿no? Ya no quiero, ya lo intenté, me dijeron que no.
ya no tiene sentido, ¿no? Me voy a matricular a una academia preuniversitaria y voy a postular a la universidad. Mi mamá me dijo, bueno, hijo, es tu decisión, te apoyamos. Y entonces eso pasaba. Y un día de estos, en el mes de mayo, me dice mi mamá, vamos a Suyo a visitarlo a un amigo. Vamos, pero mi mamá, como en ese tiempo ella siempre recorría sus productos, y fuimos a Suyo, visitamos a unas personas y luego me dice, van a visitarlo al padre Dolores porque aquí sé que trabaja. Sí, le digo, mamá, acá trabaja el padre Dolores Castillo. Es también un sacerdote muy bueno conmigo y lo menciono porque me ayudó mucho, ¿no? Y le comento, y me dice, ¿y Felipao, y vas y vuelves o no? No, le digo, padre, han dicho que ya no, y bueno, ya estoy pensando también en dedicarme a otra cosa, ¿no? Me gustaría estudiar Derecho y bueno, voy a dedicarme a eso, ya me he inscrito y estoy virtualmente asistiendo. Y el padre un poco se entristece. Me dice, no considero que es justo esta decisión. Y él me dice, ¿tú conoces al padre Renelmo Calle López? Le digo, para serle sincero, solo he escuchado de él, pero no le conozco personalmente. Sé que es un buen sacerdote, pero he escuchado de él, ¿no? Ah, ya, mira, llámale de mi parte y preséntate. Entonces le digo a mi mamá, mira, si Dios me está hablando por aquí, vamos a intentarlo. Si no, si el padre me dice que no, ya lo dejamos, le digo a mi mamá, ¿no? Ya, hijo, dice, no pierdes nada. Y le llamo en esa misma tarde que volvíamos para Piura y le digo al padre, le llamo, aló, ¿quién es? Disculpe, padre, mi nombre es Felipe, le llamo de parte del padre Dolores. Ah, sí, sí, del padre Dolores Castillo. Dime, le digo, padre, disculpe, lo que pasa es que yo trato de continuar mi formación en el sacerdocio, pero no tengo cómo hacerlo, ¿no? Ucha, compita, ese término que estamos allá no me dice, yo ahorita no puedo darle, me dice, porque yo ando buscando profesor de religión. Ah, le digo, padre, para ser profesor de religión, no, piénsalo, me dice, no, le digo, padre, yo con eso no. Y ya me dice, ya, bueno, no se pudo, me cortó, ¿no? Y ahí seguimos, le digo, mamá, ya ves, ya Dios con esto me está hablando de que no, ¿no? A los 3 días yo estaba en Piura, me recuerdo que se me pinchó la moto, la llanta de la moto, y me fui a parcharla, y en eso me entra la llamada del padre Renelmo. Me dice, compita, anímese de profesor, me dice, lo que pasa es que aquí en la sierra de Huamachuco quieren poner a un testigo de Jehová, de profesor de religión, y eso yo no quiero, ¿no? Sería totalmente contradictorio, solo porque es compatible por algunos cursos que da eso, ¿no? De la malla curricular, y para darle horas le quieren dar las horas de religión. Le digo, padre, pero yo de profesor no quiero. Hagamos algo, me dice él, ¿no? Yo te recibo, converso con el obispo de la prelatura y tú me apoyas de profesor de religión. ¿Sí, padre? Sí, sí, te doy mi palabra. Ah, bacán. Le digo, entonces le conversé con mi familia, me dice, mira, el padre me ha ofrecido esta oportunidad, yo le apoyo a él y él me apoya a mí y nos conocemos. ¿Y para qué? Y con él siempre hablamos, hasta el día de hoy, mi gran amigo, el padre Renelmo, que lo enfatizo y siempre lo menciono. Estaba en Patás, me dice, trae tus documentos, preséntalos en la prelatura de Huamachuco, en la ODEC, y llegas, ¿no? También fue algo maratónico lo que pasó ahí porque ya no llegaba, el carro se malogró, había comprado mi pasaje a las 11 de la noche, pero llegué con las justas y embarqué a Trujillo. Llegué a Trujillo a las 6 de la mañana y por las mismas salí a Huamachuco, llegué faltando media hora, una hora para que cierren la ODEC y esperaba hasta el lunes, decía, no, mucho gasto, ¿no? Y llegué, lo presenté, los padres me aceptó, el que me recibió allá. Y todo eso me dijo, ya ahora sí, ándate a Patás. Fui allá y todavía las clases empezaban en 15 días, me decían, ¿no? Y era el mes de octubre, ya como para terminar el año. Y llegué, lo conocí a él, me recibió muy bien, un sacerdote muy querido, muy apreciado, joven, padre Renalmo Calle López. También pasó una situación similar conmigo en Chulucanas y por eso creo que es alguien que me entendía mucho. Le apoyé en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Pasamos Navidad, me dio para que apoyara a los chicos de catequesis de primera comunión y de bautismo. Formé un grupito de movimiento juvenil por la sierra de allá que casi nadie, ¿no? O sea, ¿quién se interesa por esos jóvenes? Los animé, sus familias muy buenas, patasinas de Zaramilla. Y llegó la fecha decisiva, le digo, padre, mira, ya ha llegado, y me dice, ya ha llegado mi tiempo, le digo, padre, de culminar el contrato de profesor, ¿no? Ya le ayudé, pero no veo ninguna respuesta. Y me dice, amigo, el obispo no quiere, dice, no, ya le he intentado, le he planeado, pucha, otra vez vino como la depresión. Entonces me dice, pero no te preocupes, amigo, dice, yo te he dado mi palabra y con la bendición de Dios vamos a encontrar a alguien que confíe en nosotros, te escuche y esto. Y es por medio de un sacerdote que se llama Agustín Díaz, que es muy amigo de él, Díaz Pardo.
es que él conoce a algunos sacerdotes aquí en Huacho y me hace el nexo. Claro que cuando yo vine, obviamente el obispo tenía que conocerme, todo eso, ¿no? Es un proceso que es normal cuando uno sale de una diócesis Claro. y obviamente te recibe y tiene que conocerte, ¿no? Me hizo el contacto, llamé al padre Edinson Zamora Zamudio, un sacerdote de aquí de la diócesis. Él me dice, le voy a plantear al obispo y dependiendo de lo que él me diga, Monseñor Antonio, él te va, él va a decidir, ¿no? Ya pasó unos días. Yo le llamé un lunes, el padre me llama un jueves y me dice, mire, he conversado con el obispo y quiere conocerte. Para mí volvió el alma al cuerpo, ¿no? Una alegría inmensa. Estaba cerca el cumpleaños de mi hermana. Le digo a mi mamá, a mi papá, quiero pasar el cumpleaños de mi hermana. Y me dice, hijo, no, anda ahora. ¿Es ahora o nunca? Anda, anda, ¿no? Y me fui. Ahí cuando yo llegué, la acogida fue muy maravillosa. Desde la primera persona que me recibió, que fue el mismo padre Edinson, que me fue a recibir a la agencia, que me llevó al seminario, el padre rector, el padre Oscar Rodríguez, un excelente sacerdote. También me acogió, me dice, mira, aquí vas a estar en estos cuartos hasta que estos días venga el obispo y converse contigo, ¿no? Y después de unos 4 o 5 días llega el obispo, les pregunta a los padres cómo me he ido comportando, todo eso, ¿no? Me dicen, no, se están portándose muy bien y este es un buen chico, hasta lo que hemos visto, ¿no? Unos días nada más. Él luego me llama, conversamos, me dice, hijo, mira, aquí el proceso es normal, es que tú vayas a una parroquia y en ese año yo te voy conociendo, mientras que solicitamos las cartas o tus informes a Chulucana, ¿no? Ya, yo estoy tranquilo, ¿no? No, nunca he hecho nada malo, así que nunca tuve ese remordimiento de que me vayan a descubrir o que hice algo malo, ¿no? Entonces, normal en ese sentido. Fui a Chancay el 2022, una experiencia muy bonita también con este pueblo de Dios, gente muy católica. Recordemos que Chancay es catalogado como patrimonio inmaterial de la Semana Santa, ¿no? Es muy fuerte allí la Semana Santa y es un patrimonio muy grande. La devoción es espectacular. Apoyé a los grupos, frecuentaba también al seminario porque ya me incluyeron a los retiros. Y mientras que el obispo iba indagando, averiguando de mí, ¿no? Siempre tenía conversaciones con él. Algo que valoro mucho de Monseñor Antonio es que él conversa mucho con nosotros, ¿no? Conversa mucho con Ujú. nosotros, cómo te vas comportando. A los padres también les preguntan, ¿no? Cómo se va este chico desenvolviendo. Y tienes oportunidades para conversar con él. Le apoyé en ese sentido en ese año en la parroquia y acabando el año también ya el obispo me dice, no, mira, has pasado este año, aún no me dan respuesta, pero voy a confiar en ti y en los informes que los padres han dado, ¿no? Y ahí agradezco varios sacerdotes y los voy a mencionar. Agradezco al padre Ventura Morecalle porque él mandó un informe sobre mí. Agradezco al padre Santos Rosendo Cruz Piñín, que ahora es doctor en teología bíblica. Él también mandó un informe de mí. Al padre Francisco Córdoba, él también mandó un informe, además había estudiado mucho, muy cercano con el padre Edinson, que era vicerrector en esa época del seminario. Y claro, todos ellos de sacerdotes de un buen prestigio, el padre que estuvieron pendientes de mí, ellos me ayudaron bastante. El mismo padre Renelmo, justo que lo estaba dejando, él también mandó un informe, sumó bastante. Entonces el obispo vio que había una disponibilidad muy inmensa de parte de los sacerdotes, pero no del seminario. El seminario no sé por qué, si yo digo si tenían las cosas claras, ¿por qué no mandaron el informe, no? El obispo insistió varias veces. Al final no sé si lograron mandar, es algo que ya escapa de mi apreciación o de mi conocimiento, pero el obispo confió en mí y lo sigue haciendo. Es una gran persona. Él también me conoce más de cerca, por eso es que me ha delegado ya una vez acabando la formación a esta parroquia bendita, muy bonita de Barranca. Y claro, el estar aquí con la gente también vale mucho, ¿no? Los padres que te ayudan bastante, la oración, etcétera. Yo cuando llego el 2022 lo pasé todo el año en Chancay, apoyando movimientos, grupos, retiros, etcétera. Voy al seminario el 2023 ya con la venia de Monseñor. Allá comienzo a formarme desde lo que había terminado en Chulucana, ¿no? Primero de teología, acá me comencé a formar segundo, tercero y cuarto de teología, ¿no? Obviamente 3 años después porque no fue rápido el volver, ¿no? Porque es normal, eso también lo entendía. Ujú. Claro. Y el obispo luego me convalidaron los cursos, llevé algunos más, otros menos. Y al final, pues algo que rescato de esta diócesis es el empeño en la formación académica y humana.
Nosotros cuando venimos acá, sí o sí damos el examen de bachillerato, que es muy exigente por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, en la cual vienen, nos evalúan y eso es bonito, ¿no? Porque no solo acabas como egresado, sino que sales como bachiller también en teología. La convivencia con los padres fue hermosa. Yo como tenía licencia, pues les apoyaba en distintas actividades que el seminario realiza y todo eso, ¿no? Pero como le digo siempre, las palabras de agradecimiento, primero a Dios y luego a Monseñor Antonio por la acogida que me dio en esta diócesis. Un obispo que cuando uno conversa de cerca es como un padre, ¿no? Se preocupa demasiado por las vocaciones. Por ejemplo, cuento así como paréntesis, ¿no? Cuando un chico está pensando en irse, él siempre le dice, hijo, piénsalo bien, como un corazón de padre, ¿no? No te vayas, mira, aquí tú puedes desenvolverte, profundizar más tu vocación, de repente Dios sí te llama, ¿no? Y a pesar de que tú te vas, él siempre está al contacto contigo en ese sentido como para motivarte, ¿no? Y algunos seminaristas han vuelto y ahora son sacerdotes, mira. Entonces yo puedo hablar de primera mano cómo es él. Y claro, para mí es una bendición inmensa. Usted conoce el seminario de Huacho, es una preciosidad, ¿no? Pero esa es una Oh, labor. sí, sí, estuvimos ahí en un retiro. Sí, 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 es una preciosidad inmensa. Todo con donaciones, gracias a Dios, de Europa. Pero para que ese sacrificio, ese valor que el obispo confía en nosotros, lo he puesto, lo he agradecido mucho, ¿no? Y siempre lo he dicho en persona, siempre agradecido con lo que usted diga y con lo que usted me solicite, Monseñor, ¿no? Y claro, algo también como paréntesis, eso es que Monseñor, como no sé si por probarme o no. El 2024 eran vacaciones y yo le digo a mi mamá, me gustaría acompañarle al obispo a Cholucanos porque celebraron los 60 años. Y le digo, voy a proponerle, no pierdo nada, ¿no? De repente le movilizo y suena bonito, ya le ayudo por allí. Y me dice, mis papás, bueno, pregúntale, ¿no? Y el obispo me dice, ya, vamos. Me llevan, yo voy delante de los sacerdotes, de todos los que estaban allí. El obispo se interesó más y me dice, van a visitar, van a verlo al rector, ¿no? Cuando fuimos a verlo al rector nuevo, o casualidad, no estaba, se había ido a Piura. Eso al obispo le marcó mucho, como que dice, sabía que estabas aquí, pero prefirió irse, ¿no? Él también habló con Monseñor Cristóbal, lo apoyé, yo como he dicho, siempre con la cabeza en alto, solo de rodillas ante Dios. Saludé a los sacerdotes que les conozco y claro, como uno cuando no hace algo malo o algo que te denigre o que denigre a alguien, tú siempre orgulloso donde vas, ¿no? Y fui representando ya mi diócesis de Huacho con esa alegría inmensa y claro, el obispo eso lo vio muy cercano, como un buen gesto de mí, porque usted póngase en mi pellejo, ¿no? Si yo hubiera hecho algo malo, pues hubiera ido con los nervios en punta, de decir, ¿para qué voy a ir? ¿No? Me van a descubrir, hice algo malo, ¿no? No, al final fui, conversé con los seminaristas que son amigos míos y claro, eso me ayudó bastante. Monseñor, cuando vuelve se siente contento, está alegre conmigo y desde ahí me marca una gran confianza, ¿no? No solo conmigo, sino con todos los seminaristas y principalmente con los formadores. Eso es más o menos lo que le puedo resumir porque detalles más, Wow, detalles me he más. quedado impresionado de esa carrera donde vemos que Dios pues va marcando las pautas, Él es que abre, se cierran unas puertas y se abren otras puertas y no es fácil, no habrá sido fácil toda esa experiencia que has tenido, ¿no? Duro, difícil, de dudas, pero cuando yo estoy convencido que cuando las cosas son de Dios, nadie lo puede parar. Yo actualmente estoy, como sabes, embarcado en un proyecto de los misioneros alfonsianos, estoy creando una comunidad religiosa, tengo un grupo de seminaristas y a veces también, y una cosa es que Monseñor Daniel me dijo una vez, cuando las cosas son de Dios, traen paz, pero siempre vienen con cruz. La dificultad es parte de, la cruz es parte del camino. Y es ahí donde justamente se profundiza la fe. La fe se hace más fuerte y nos damos cuenta que no es nuestro camino, es el Señor el que va abriendo los caminos, las puertas, cierran unas y se abren otras. Qué interesante tú. ¿Cómo te sientes ahora ya en las puertas ya prácticamente de la ordenación? Sí, ya cuando uno termina, la sensación es bonita porque entra como un misticismo en uno, ¿no? Y ahora, ¿qué dirá el obispo? ¿Dirá que lo apoye en el seminario? Por ejemplo, el año pasado
me pidió que le apoye en el seminario menor, ¿no? Ya como seminarista, casi de cuarto de teología, ¿no? Porque algunos padres estaban formándose en Roma y no era fácil mover sacerdotes. Y me dice, hijo, apóyame acá o apóyanos por medio del rector. Y una experiencia muy, muy bonita porque ya te toca también asumir otro rol, ¿no? Entonces tú ves que que el obispo confía en ti, porque no a cualquiera mandaría de formador, pienso yo, de los jóvenes del seminario menor. Entonces él me da ese plus con el padre Robert, que es el encargado del seminario, y una experiencia nueva, muy cercana. Y yo entonces este año dije, me toca volver al seminario menor. Yo tenía esa proyección, esa idea. Dije, bueno, el año pasado lo hice, este año pues me voy, ¿no? Y cuando vienen los chicos, hacen su semana de retiro no previo a la semana de retiro con nosotros, yo veo que se van, yo digo, bueno, pasará la semana de retiro y me voy. Ya llegó la semana de retiro, se fueron y nada, ¿no? Y un día el padre rector me dice, hijo, mira, el obispo ha pedido que le apoyes en esto y quiere que le ayudes en la parroquia de San Ildefonso de Barranca. Y entonces ya conversar nuevamente, luego personalmente conmigo el obispo, me dice, vas a estar allá, quiero que apoyes en la pastoral vocacional. Y aquí estamos, ¿no? Realizando esa labor. No es fácil tampoco motivar a jóvenes, es una labor muy fuerte, sobre todo con lo que ofrece el mundo hoy por hoy, las distintas situaciones que pasan, pero ahí estamos dando ese esfuerzo, ¿no? Entonces he venido acá de sorpresa, tal vez sí, porque como le digo, tenía esa proyección de ir al seminario menor. Pero bueno, Dios sabe lo que nos dice, ¿no? Y eso es muy bonito. Estamos aquí apoyando y claro, siempre confiando en lo que el Señor nos pide y esperando cuando sea su momento también de que Él nos diga, pues te confío la ordenación diaconal. Hemos recibido también hace poco nosotros lo que es los ministerios menores, de los grados, ¿no? Lectorado, acolitado y admisio ad ordinis. A mí ya me han dado el admisio ad ordinis, ¿no? Y he sido admitido para la ordenación, ¿no? Eso más o menos. Muy bien. Y finalmente, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que, como tú, están en búsqueda, desde tu experiencia vocacional de seguimiento al Señor? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Mi mensaje es claro, más claro es esto, puntual. Confía en lo que Dios te ofrece a través de las distintas circunstancias o situaciones que la vida te va mostrando. Dios te ha creado para algo valioso, del mismo hecho de estar en este mundo, ya eres alguien muy, muy importante para Él, eres a su imagen y semejanza, y todo lo que hagas siempre confiando en su voluntad. Si Dios te llama para esto, Él te va a dar las formas. Algo que aprendí hace algún tiempito es cuando el Señor te llama, te sigue, te persigue hasta que te consigue, ¿no? Entonces, eso es muy bonito y yo lo siento así. Te persigue hasta que te Que te consigue. consigue cuando el Señor te llama, ¿sí? Y de repente a muchos de ustedes les está llamando. Ese es su común deseo que dices, Dios mío, yo siento que quieres algo de mí, pero muéstrame el camino, muéstrame la forma. Y en la oración, en el seguimiento con sacerdotes o con religiosas o directores espirituales, tú lo vas viendo, ¿no? O sea, uno lo va analizando y dices, no, esto realmente va funcionando, ¿no? Y entonces ya tú eliges en algún momento de tu vida, porque puede ser muy joven o también puede ser una parte adulta, eso no interesa al Señor la edad, ¿no? Siempre somos manos obreras disponibles para la misión que Él quiera, nos va a llamar y nos va a seguir haciendo, pero también depende de nosotros, de la disponibilidad de decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Para hacer tu voluntad. Se te van a presentar formas, lo vas a ir viendo, lo vas a ir descubriendo y uno sabe. Esto es de Dios. Pero a veces nosotros nos encerramos por miedo a la familia, al que dirán, al que nos cataloguen, al que nos avienten barro, pero ¿a quién no le han aventado barro por predicar la verdad del Señor? A todo el mundo, ¿no? Yo digo que mientras más alegría sea eso, pues no importa dar hasta la vida por Dios. Recuerda que un escritor eclesiástico como Tertuliano decía, ¿no? Sangre de cristianos es testimonio para nuevos, ¿no? Perdón, sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Tertuliano mencionaba esa frase muy interesante. Y ya eso le podría compartir un poquito, dar testimonio, nosotros también desde nuestra realidad, ser seminaristas, diáconos, sacerdotes cercanos con el pueblo de Dios, no tanto imponerles cargas, sino escucharles, caminar con ellos, entenderlos. Eso creo que cualifica mucho a un sacerdote, a un ministro o un futuro ministro, porque el pueblo de Dios tiene hambre del Señor.
siempre quieren conocerle y te consultan. Y uno tiene que estar a la altura para poder responder sus inquietudes, poder responder sus dudas, sus preguntas, sus incógnitas, ¿no? Y esto lo voy a ir aprendiendo seguramente en este proceso. Ya llegará con la bendición de Dios ese momento privilegiado que uno anhela, pero eso también es el inicio de una gran misión. No es el fin de algo, sino es el comienzo de algo más hermoso, ¿no? Con el sacerdocio y la ordenación. Así es, Felipe, no es el fin de una etapa, pero el inicio de una nueva etapa de tu ministerio y la verdad ha sido una alegría tenerte aquí en el programa, que Dios te bendiga, rezo por ti y tú reza por nosotros. Al final de cuentas, esta plataforma que tenemos Valientes TV tiene como objetivo eh, que estas historias inspiren a otras personas, especialmente a los jóvenes, a decir sí al Señor. Gracias por tu sí, Felipe. Un abrazo, que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Gracias, Padre. No sé si me dejas cerrar con una Sí, por palabrita. favor. Es que, por ejemplo, yo le digo a los jóvenes, no el proceso que viví a mí te va a pasar a ti. Eso no tengas temor, no te vaya a intimidar el proceso que viví yo, sino por el contrario, que te dé valentía de decir, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y eso dejémosle a Dios, que nuestro caminar seas ese ejemplo para los demás. Gracias, Padre Walter. Es un privilegio verle. Siempre le veo también por las redes, por sus videos que publica y sus reflexiones, y vale la pena siempre hacerlo por el Señor. Yo sé que usted lo hace con esa alegría y en la misión que también ahora lo está confiando, pues a seguir adelante, ¿no? Que es una bendición para muchos. Gracias, Felipe. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Cuídese Bye, bye. mucho, Padre. Hasta pronto.